Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque en esta noche, Dios mío, nos permites estar aquí, Dios mío, para escucharte, alabándote y glorificando tu nombre. En esta noche, Dios mío, te pedimos que seas tú hablándonos por medio de la hermana Daisy. Tú conoces de qué estamos necesitados, Dios mío. Responde, Dios mío, tú eres un Dios que responde. Háblanos por medio de ella en esta noche, Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Jesús? ¿Cuántos repetimos esa alabanza? Gloria a Jesús. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí, ¿verdad? Y bienvenidos los que fueron a campamento. Sé que fue de gran bendición, aleluya. El Señor se dejó mover. Solo miraba los videos, pero la gloria de Dios también llegó a los que no fuimos. Bien, ¿verdad? Porque lo sentimos. Yo los invito a abrir sus Biblias ahí en 2 de Samuel. Gracias a Dios porque me permite estar aquí al ministerio de Dorcas, el comité con que estoy trabajando por la gracia de Dios. Amén. 2 de Samuel, el capítulo 9. Vamos a leer el versículo del 3 al 5. El tema a desarrollar esta noche: el rey te mandó a llamar. Amén. Dice: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haya yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado uno de Jonatán, un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Amén. Pueden estar cómodos. El rey te mandó a llamar. Hay llamados importantes, ¿verdad? Hay llamados quizás de un padre hacia un hijo, de un abuelo hacia un nieto, de un tío hacia un sobrino. Hay llamados importantes. Pero esta noche no es cualquier llamado. Esta noche te está llamando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció en la cruz del Calvario, el que un día murió por ti y murió por mí. El león de la tribu de Judá te está llamando esta noche. Hay llamados que rompen barreras y este es el llamado que rompe barreras. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores que te está llamando esta noche. Aleluya. Menfibosé, él tenía la calidad de príncipe porque su padre lo era, Jonatán. Su abuelo Saúl también lo era y por ende su descendencia también lo era. Pero pasó algo con Menfibosé. Él era hijo de Jonatán, el cual quedó lisiado a los 5 años. En 2 de Samuel, el capítulo 4, el versículo 4, lo podemos mirar. Dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. La Biblia no relata la manera como cayó Menfibosé, pero sí dice que quedó cojo, amén, que quedó lisiado de los pies. Menfibosé significa avergonzado. Quizás al hablar de Menfibosé, pierde todo de un momento a otro. Pierde a su abuelo Saúl, pierde a su padre, pierde a sus tíos que también murieron en la batalla. Además, la oportunidad de volver a caminar, lo que también significa que no iba a ser rey. Porque todos sabemos que cuando alguien es rey lo miramos como una persona guerrera, una persona que va a ir al frente de la batalla. Y el lisiado pierde la oportunidad de serlo. Pero ¿qué pasa con Menfibosé? Vivió su vida desvalido, sufrido y resignado e impotente por caminar, para movilizarse. Fue hombre de bajos recursos, sin heredad. Recuerden que él perdió a su abuelo, perdió a su papá y no tenía de dónde heredar algo.
No tenía quien le dejara una herencia. Vivía en una casa que no era su casa. Vivía con Maquir. Era una economía estable. Sin contar de pronto toda la vergüenza y toda la tristeza de cómo murió Saúl, que se quitó la vida, de cómo murió su padre Jonatán. Pero saben, existía un hecho trascendental, que fue el pacto de su padre con Jonatán. Recordemos que Jonatán era el mejor amigo de David, pero Saúl era enemigo de David, ¿verdad? Pero había un pacto entre ellos, y fue ese pacto que derramó la misericordia de Dios sobre la vida de ese hombre que perdió su vida, que perdió quizás todo en un momento. Y ese pacto activó y aceleró la misericordia de Dios en Menfibosé. Yo miraba en Primera de Samuel, retrocediéndome un poco, el capítulo 20, el versículo 42 dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Ese pacto que hicieron ellos dos en presencia de Jehová activó la misericordia del rey para llamar a Menfiboset. Por eso, cuán importante es que tu madre, que tu padre, que tu abuelo, que tu tío implores en el nombre de Jesús misericordia por tus hijos. Quizás ese hijo que está allá afuera, que no quiere nada con Dios, que quizás tú le hablas otra vez y no quiere nada con el Rey de Reyes, pero vale la pena hacer un pacto con nuestro Dios. Ellos dos hicieron un pacto y era un pacto de hombre, pero miren que llegó un momento en que David pudo tener misericordia, pudo llamar a Menfibosé. Algún día ese hijo, esa hija que no quiere nada con Dios, no te canses de orar hacia ella, no te canses de implorarle las manos, porque un día la misericordia de Dios puede ser extendida hacia la vida de ese hijo, de esa hija, que tú derramas lágrimas, que tú derramas día y noche, porque no ves resultado en ella, porque no ves resultado en él. Quizás le hablas una, le hablas dos, le hablas tres veces, pero no te canses de hacer un pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque un día la recompensa tendremos. Aleluya. El Señor es bueno y misericordioso. Saben, yo miraba y analizaba. El rey te mandó a llamar, pero fue necesario que Saúl muriese para que el rey fuese inquietado a hacer misericordia por Menfibosé. Muchas veces necesitamos hacer morir cosas en nuestra vida. Muchas veces necesitamos quitar cosas que no nos convienen en este camino, para que la misericordia de Dios sea extendida hacia tu vida y hacia mi vida, y para que el Rey, cuando nos manda a llamar, estemos limpios y estemos dispuestos a escuchar la voz. Y yo miraba una y otra vez, yo decía y analizaba, pero ¿qué llevó a la muerte de Saúl? ¿Qué llevó a Saúl a esa muerte? Y saqué tres aspectos. Uno de ellos es el miedo. A pesar de que Samuel ya le había dado a conocer el propósito de Dios, a pesar de que el rey lo había tratado como lo que era, como un rey, el Espíritu de Dios lo tomó y profetizó. Samuel lo había ungido, pero saben, Saúl estaba muerto de miedo. En Primera de Samuel, el capítulo 10, el versículo 21 y 22 lo dice. Primera de Samuel, el capítulo 10 dice: hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón. Respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el bagaje. Saúl tenía miedo. Quizás tú tienes proyectos en tu corazón, tienes diseñado empresas, negocios,
Pero es necesario darle muerte al miedo de Saúl para que la misericordia de Dios se extienda contigo. Porque quizás tienes miedo de estar en este camino. Tienes miedo de la decisión que tomaste hace un día, hace 2 días, hace quizás años que el Señor te mandó a llamar. Y quizás te da miedo, pero Dios hoy te dice, sal del bagaje, porque yo quiero extenderte misericordia. Y si aún hay miedo en tu corazón, San Juan 14:27 dice, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, aleluya. El Señor es bueno y el Señor quita todo miedo, y Saúl tenía miedo. Otro aspecto que llevó a la muerte a Saúl fue la desobediencia. En Primera de Samuel, desde el capítulo 13 y el versículo 6 en adelante lo podemos ver. Saúl tenía 2 años de reinado y junto a su hijo Jonatán planeó la batalla contra los filisteos. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl salió con 3,000 hombres a la batalla, pero saben, los filisteos salieron con 30,000 carros y 6,000 hombres a caballo. Ante esto, ¿qué hizo el pueblo? Se escondió, tuvo miedo. ¿Por qué? Por el rey que tenía, porque el rey estaba muerto de miedo. Saúl hizo de su carácter parte de su miedo y eso lo llevó a la desobediencia. Saúl no siguió instrucciones. ¿Qué hizo? Encendió holocaustos sin su consentimiento, cuando solo lo podían hacer los sacerdotes. Como consecuencia de esto, su reino no fue duradero. Saúl desobedeció ante las instrucciones que le estaban dando. Cuán importante es que tú y yo obedezcamos las palabras de Dios. Tenemos un manual que es este. Cuán importante es que tú y yo sigamos las instrucciones de la palabra de Dios, para que cuando el rey nos manda a llamar estemos dispuestos. Saúl tenía todo, pero desobedeció. Oh iglesia, amigos, si Dios te dice, bautízate, obedece, bautízate. Si Dios te manda a perdonar, perdona. Si Dios te manda humillarte, humíllate. Y si Dios nos manda a servir, sirvámosle a Dios con el alma, con el corazón, con la mente. Hay que obedecerle a nuestro Dios, porque a eso hemos sido llamados, aleluya. Otro aspecto importante de Saúl que lo llevó a la muerte fue la incredulidad. En Primera de Samuel, el capítulo 15, del versículo 13 en adelante lo podemos ver. Samuel 15:3, Saúl hace de su desobediencia parte de su carácter y esto lo lleva a la incredulidad. Él debía destruirlo todo, pero no lo hizo. Hizo como él quiso. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Saúl tenía unas instrucciones, pero no las siguió. Él desobedeció las instrucciones que tenía y no creyó en lo que le habían dicho. Él pensó si destruía todo iba a quedar sin nada. ¿Y qué hizo? Dejó una parte para él, pensando en él. Pero cuando Dios te llame, ya tú no tienes que pensar como tú piensas. Piensa como Cristo, porque Dios va un paso adelante de nosotros. Aleluya. Saúl fue en busca de una divina de Endor para enfrentar la batalla de los filisteos, para ver si Samuel le hablaba. Pero no, ya Samuel no estaba con él. Iglesia, el rey nos mandó a llamar, pero hay 3 actitudes que tenemos que matar en nuestra vida: el miedo, la desobediencia y la incredulidad. No podemos dejar que estas 3 actitudes
quiten de nosotros la oportunidad de que el rey nos mande a llamar. De la misma forma que la muerte de Saúl activó el pacto de David y Jonatán, hoy la misericordia de Dios también está para ti, está para mí. La muerte de Saúl activó el pacto y provocó la misericordia hacia un lisiado, hacia un hombre que no tenía futuro, hacia un hombre que quizás no tenía vida. Pero nosotros, hay un pacto que fue activado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú renuncias hoy a esas cosas, a esas conductas, la misericordia de Dios será derramada sobre tu vida. Solo falta que tú y yo activemos ese pacto que un día nuestro Señor activó en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo me imagino quizás a los mensajeros de David llamando a la puerta: Menfibosé, Menfibosé, el rey te mandó a llamar. Quizás la esposa de quizás Maquir, quizás su hijo Micaía le dirían: ¿cómo vas a ir? Te va a matar. Hoy el Señor no está tocando a tu puerta, hoy el Señor está tocando a tu corazón, hoy el Señor está tocando a tu mente y además te llama por tu propio nombre. Hoy el rey te mandó a llamar, aleluya. Quizás Menfibosé asustado, quizás Menfibosé, el David, el rey te mandó a llamar. ¿Cómo será? Pero él venció el miedo. Él venció el miedo y fue hacia donde estaba el rey. Dios sabe tu dolor. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios conoce cada uno de nuestros sueños. Dios conoce quizás cada una de nuestras metas que en el 2023 a esta fecha no se han cumplido. Dios lo conoce. Dios conoce quizás la pérdida de un ser querido. Dios conoce la pérdida de una casa, la pérdida del carro. Quizás un cobro jurídico, Dios lo conoce todo. Pero Él te está llamando es porque te conoce. Él te está llamando para hacer misericordia de nosotros. Porque Él quiere ya destruir toda dolencia, toda sequía. El Rey esta noche está en ese lugar y nos está llamando con amor eterno. Aleluya. Hay una ventaja entre Menfibosé y entre tú y yo. Menfibosé no sabía del pacto de su padre con David, pero tú y yo sabemos que hay un pacto en la cruz del Calvario. Hay un pacto que Dios hizo en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Así que cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier imposible que hay en tu vida, esa noche ese pacto lo puedes recordar para que se vaya el miedo, para que se vaya la incredulidad, para que se vaya la desobediencia. Aleluya. Dios hoy ha enviado por ti. El Rey te ha mandado a llamar. Y saben, quizás a veces alguien nos manda a llamar. Y nos manda a llamar para decirnos cosas de pronto que nos duelen, que nos acongojan. Pero el Rey te ha mandado a llamar para que te sientes a su mesa. Él te da un estatus de hijo. Él te sienta a la mesa, pero no te va a recordar tu pasado. No te va a recordar quizás lo que hiciste en un tiempo por X o por Y razón. Quizás el Rey te mandó a llamar hace 20 años, hace 30 años te mandó a llamar. Y quizás le ha fallado 1, 2, 3 veces, o quizás los que están a tu alrededor están hechos pasar vergüenza, pero el Rey tiene la capacidad de que cuando te manda a llamar, te sienta a la mesa, no te va a juzgar. Ese mantel que está a la mesa cubrirá tu pecado y la misericordia de Dios será extendida hacia tu vida. El Rey manda a llamar, no conoce estatus, no conoce color, no conoce edad, no conoce condición. Menfibosé, ¿quién iba a dar? ¿Quién iba a dar quizás un peso por Menfibosé? Un hombre lisiado desde los 5 años, viviendo en una casa que no era la suya. Pero la misericordia de Dios es tan grande
Que Dios coge lo menospreciado y lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Así que no te preocupes si afuera te juzgan. No te preocupes si afuera te señalan. No te preocupes si quizás nadie da nada por ti. Si el rey te mandó a llamar es porque él te conoce. Y si alguien sabe llamar con propósitos es nuestro Dios. Nuestro Dios no llama por llamar. Si él esta noche te ha llamado es porque tiene cosas grandes para ti, es porque tiene un propósito para tu vida. Quizás alguien te manda a llamar y te dice hoy, ven acá, y tú le dices, dime, no tenía nada que decirte. Pero si Dios esta noche te está llamando es porque tiene un propósito en tu vida, tiene un propósito en tu familia, aleluya. Dice Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. No sé quién esté dispuesto en esa noche. El Señor hoy está llamando con tus defectos, con tus errores, con tus miedos, con incredulidad. Quizás si hay alguna desobediencia en tu corazón, Dios lo sabe, pero Él te está llamando porque Él te conoce. Hoy Dios te llama por tu nombre, pero un día tú y yo vamos a escuchar la voz de Él. Un día vamos a escuchar la voz de Él, donde Él mismo, con voz de mando, con trompeta del cielo, de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado reinaremos juntamente con Él en las nubes. Un día el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel descenderá del cielo, aleluya. Así que tú y yo esa noche tenemos la oportunidad, tenemos la ventaja de conocer el pacto que no sabía Menfibosé para acudir al llamado de nuestro Dios. Dios a cada uno de los que están aquí los conoce por su nombre. Y esta noche los está llamando. No sé dónde está la generación que Dios está llamando. La generación Esther que Dios está llamando. La generación Débora, Dios conoce. Si hay algo que está impidiendo, Dios lo conoce. Pero vamos a venir hoy a postrarnos al altar, porque es que el Rey nos está llamando. Y no es cualquiera, es el Rey de Reyes que nos está llamando. Yo los invito a estar en pie, aleluya. Yo los invito a estar en pie y no vamos a hacer caso omiso a este llamado. Vamos a atender el llamado de nuestro Dios. Él esta noche está en ese lugar. Él esta noche está en ese lugar. Y Él quiere que tú acudas a su llamado. Él conoce tu corazón. Él conoce tu mente. Él conoce de qué estás necesitado. Él conoce el día, la hora en que quizás le fallaste. Pero aquí está el Rey que perdona. Aquí está el Rey que está a la mesa. Aquí está el Rey que está esperando por ti. Y hoy quiere que tú vengas a su presencia. Él quiere que tú vengas a su presencia. Aleluya, gloria a Jesús.